Bueno, hermano, vamos a seguir un poquito con el tema que estábamos la vez pasada, hablando de esta doctrina o teología, le llaman otros, o evangelio, mal llamado, de la prosperidad. Y aquí tengo un dibujito que el pastor lo hizo y le dijo, no me lo borres porque me va a servir. Amén, ¿verdad? La vez pasada, pásale, hermano, viene ya nuestro cantante ahí. Entonces quiero que busquemos solo un versículo nada más. Vamos a buscar Deuteronomio 28:13 para empezar. Y como hicimos la semana pasada, esta sesión va a ser de preguntas, de respuestas. Si usted tiene una pregunta, tiene un comentario, tiene un testimonio acerca de esto, de la doctrina, el evangelio, la teología de la prosperidad, con todo gusto, ¿verdad? Sin ningún temor lo podemos comentar. Deuteronomio 28:13, porque este es un versículo que se usa mucho. Y si usted tenía la oportunidad de oír ciertas predicaciones de este evangelio, la verdad que lo usan bastante. 28:13, ¿quién lo tiene? Pues sí, lo puede leer. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y los cumplas. Entonces la primera parte donde dice te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Eso es algo que se lo repiten a uno constantemente. ¿A quién no le gusta eso, hermano? ¿A usted? Si es que Dios te ha llamado por cabeza. Ser jefe, ¿no? Exacto. Ser jefe, ser esto, lo otro. ¿A quién no le gusta oír esto? Pero se le olvida la segunda parte del versículo, donde dice al final, dice, si obedecieres ¿qué? Los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, ¿okay? Y para que los guardes y los cumplas. Pero mire, el versículo 1 del capítulo 28, ¿qué dice? Si lo puede leer. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Subraya la palabra todos. ¿Quién sabe cuántos mandamientos o preceptos había en la ley? 603. Eso ya. Chocolate. 613. Chocolate, el amor, hermano. 600. Entonces, la ley exigía, hermanos, como lo venimos repitiendo, una obediencia perfecta. Entonces yo quiero tener el versículo 13 y decir, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Amén, dice, y estarás por encima solamente y no estarás por abajo. Extiende tus tiendas, como le decían a Abraham, ¿verdad? Ensancha tu territorio, todo eso bonito. Pero el versículo 28 claramente le dice, acontecerá, dice, que si oyeres, dice, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra ¿qué? Todos. Y el que quebraba un mandamiento, ¿qué pasaba? ¿Era culpable de todos? Esa parte no se la dicen. Pero increíblemente, cuando usted oye que quiere ser cabeza y no cola, entonces por eso es que es atractivo ese movimiento, porque apela al oído, apela a las emociones, entonces apela a la búsqueda de las riquezas, de la prosperidad de este mundo. Por eso usted ve que a la gente le encanta, porque no le toman en ningún momento cómo está tu condición espiritual, no le llaman a tener una vida de santidad, sino que todas las premisas de esta teología es que tú tengas riquezas materiales, que tú tengas salud, y eso equivale a felicidad, ¿verdad? Y la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, pues va a ser añadido. Entonces, quiero que vayamos al capítulo Salmo 112. Si tiene comentario, hermanos, por favor, porque ya solo estos dos voy a leer y después vamos a abrir los micrófonos ahí para que usted pueda comentar también. Salmo 112. Este Salmo 112 es bien bonito. Y por eso es que estábamos hablando con el pastor acerca de esto, porque el Salmo 112, el título en mi Biblia dice prosperidad del que teme a Jehová. Aleluya. Ahí está, hermano, vamos a predicar sobre eso. Mire lo que dice el versículo, voy a leer porque son 10 versículos. Dice, bienaventurado el hombre
que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón y no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá. De este versículo, de este capítulo 112 tan lindo que es, hay un versículo en que nos ponemos la atención. ¿Cuál cree que era? Uno que le llamó la atención. El 3. Dice, bienes y riquezas hay en su casa. Amén. Ahí está. Dice, y su justicia permanece para siempre. Hablando con el pastor acerca de estos versículos y acerca de cuando la Biblia habla acerca de las riquezas, de los bienes, él nos explicaba que tenemos dos formas bien distintas de ver las riquezas cuando la vemos nosotros. ¿Ok? La forma en como Dios la ve y como el hombre la ve. La forma en que Dios ve las riquezas es para apuntarnos hacia Cristo. Amén. Donde a través de él, cuando vemos a Cristo y los frutos del Espíritu, que son gozo, amor, paz, paciencia, amén, en todo eso, para el Señor es riqueza. Él nos ha bendecido con toda riqueza espiritual. Amén. Pero el ser humano, cuando habla de riquezas, habla de prosperidad material de este mundo, de riquezas monetarias económicamente. Si usted se fija, están totalmente opuestos la forma en que Dios habla acerca de las riquezas y acerca del ser humano, o sea, yo, cómo veo las riquezas. Entonces, cada vez que yo veo las riquezas y empiezo a hablar acerca de monetariamente, lo que estoy haciendo es alejándome ¿de dónde? De Cristo. Por eso leíamos, fue en Timoteo, ¿verdad? Que uno buscando las riquezas, ¿qué pasó? Cayeron en tentación y lazo. Por eso le dije al pastor, no me borres esto, porque mire qué bonito, cada vez que usted empieza a buscar aquí, se está alejando ¿de dónde? De Cristo. Amén. Le decía yo la broma de que cuando nosotros vemos acerca de los frutos del Espíritu, del gozo, paz, amor, paciencia, es como que me pusieran aquí ¿cómo se llama? Vegetales y me dieran a mí aquí un ice cream, un helado, ¿verdad? ¿Qué prefiere más usted? ¿Verdad? Bueno, las hermanas van a poder ensalada, pero yo me iría por el ice cream, ¿verdad? Entonces, cada vez, hermanos, que usted y yo veamos la palabra prosperidad, la palabra bienes, la palabra riquezas, en lugar de primeramente ver hacia acá, veamos hacia Cristo. Amén. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos ricos, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos, es la salvación, hermanos. Es el regalo más grande. Es el regalo más grande. Solo el hecho de que usted y yo estamos aquí de pasada, hermano. Mire, con todo lo que está pasando ahorita aquí en el mundo y lo que va a pasar, porque lo que estamos viendo en Apocalipsis, si no viene Apocalipsis, por favor, me vea en la noche. No, tiene que venir los miércoles. Amén. Si todo lo que va a haber, hermanos, la salvación, hermanos, ¿cómo no somos ricos en Cristo, hermano? Amén. Increíblemente la forma en cómo lo ve, me encantó esta, sencillo, como entre más buscamos nosotros la prosperidad mundana, nos alejamos de Cristo, caemos en tentación, caemos en lazo. Amén. Así que vamos a abrir entonces los micrófonos. Eso quería solamente dar de introducción. Tengo más versículos por si no, ¿verdad? Pero me gustaría, bueno, la semana pasada estábamos hablando con nuestro hermano Francisco acerca de unas cosas, y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando él entró a esta iglesia de la prosperidad, que usted tenía solo como 2 meses, ¿verdad, hermano? Ahí 2 meses cuando ya empezó a dirigir las células. No, empecé a estudiar, porque como ellos lo capacitan a uno en la persona, ¿no? Lo van capacitando, pero a la misma vez como... ¿Y esa capacitación en qué era, hermano? ¿Cómo queda, digamos? Todo se basa también en, digamos, como la doctrina, ¿no? Te van adoctrinando lo que ellos
que ellos, digamos, a través de la Biblia, porque todo lo que usan ellos a través de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, esta doctrina, digamos, la Biblia dice que vendrán estos hombres amadores de sí mismos, amadores que dice que van a trasquilar las ovejas. Entonces todo lo que ellos hacen es, digamos, la escritura, usarla, y tienen razón. Por ejemplo, ¿cuánto hemos escuchado la viuda de Sarepta? Okay. Right. Sí. La viuda de Sarepta, cuando se le presentó el profeta, que solo tenía, dice, digamos, un poquito de harina y un poquito de aceite, y después morirse. Ajá, y tuvo que dar todo, dar todo, ¿verdad? Al hombre. Y Dios hizo multiplicar aquella cosa. Entonces, todo lo que hacen ellos es la escritura, doblarla. Los ejemplos que sí, ejemplo, por ejemplo. Y el tiempo que usted se convirtió al tiempo que empezó a ser entrenado, por ejemplo, ¿cuánto tiempo fue más o menos? No, fueron 6 meses, digamos que yo, 6 meses, sí. Y después ya empezó a tener su célula. Yo empecé, no, como yo también he sido así como bien, cuando yo me entregué a Cristo, yo le digo que, o sea, yo nunca había conocido ni una iglesia, yo nunca había ido, por ejemplo, bueno, a donde nací, ni iglesia había, nunca había leído la Biblia. Entonces cuando yo me convertí, de verdad me convertí al 100%. Pero yo me enamoré bastante de las escrituras, que empecé a leerlas, quería incluso entrar a un instituto, ¿verdad? O sea, tenía ese deseo entonces empecé en la iglesia de ellos a tomar las clases, digamos, clases de liderazgo, que son las que yo les mostré ahí, los títulos, y a la misma vez ya también, como ellos que si uno quiere, digamos, tomar una célula, allá trabajan con el movimiento de la célula, entonces que también uno podía. Y eso es lo que a mí me da atención cuando estábamos hablando la vez pasada, porque el hecho, por ejemplo, podemos estar en desacuerdo de lo que les voy a decir ahorita, pero por ejemplo, si un recién convertido, ¿verdad?, que nunca ha sabido acerca de la palabra de Dios, y yo, para mí, en 6 meses ya estar liderando algo, en mi opinión, todavía está muy tiernito, ¿verdad? Si yo sé que podemos, pero hay cositas, por ejemplo, como él decía, cuando le enseñan las cosas a la manera de ellos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, lo que tuvimos oportunidad de ir a muchos a tomar cursos de teología o de homilética, otros ética ministerial, todo eso toma tiempo, hermano. Sí, no es lo mismo, por ejemplo, que usted vaya, por ejemplo, hasta 9º grado y después vaya a hacer un trabajo, ¿verdad?, a que alguien que fue a la universidad, por ejemplo. Su mente se le expande, usted tiene más conocimiento, y algo que sí nosotros debemos de hacer, y eso es lo que me encantó del hermano, y eso es lo que hace el Señor. Cuando usted se convierte, el hecho de leer la Biblia, hermanos, de creer, Dios produce el querer como el hacer. Eso, yo me identifiqué con él, porque cuando yo me convertí, a mí el Señor me dio un hambre de leer, no sé por qué. Y en aquel entonces, los cursos que tomábamos no estaban en que MP4, eran cassette, un libro que a máquina. Y entonces uno ponía el cassette y empezaba a oír, seguía el curso. Yo me levantaba a las 5 de la mañana para poder hacer todo el curso primero y después seguir. Y yo le digo gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor. Entonces, todo eso que uno va aprendiendo, luego hay institutos bíblicos, amén, donde los hermanos pueden ir, se preparan para poder ser pastores. Porque, hermanos, aquí solo somos, póngale 20 o ahorita no sé cuántos son. Son 20 preguntas, por ejemplo. En una iglesia de 1000, van a haber miles de preguntas. Miles de problemas. Y miles de problemas. ¿Y cómo va a estar el pastor que no está preparado? Amén. O que solo sabe, digamos, un capítulo. Yo entiendo, hermanos, que Dios puede obrar, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible, el Hijo de Dios tiene que buscar esa capacitación. Si va a estar en una posición de liderazgo, donde va a estar,
tiene que, ¿verdad?, poder conocerlo para que no vaya a decir alguna cosa. Sí, hermano, lo veo ahí. Sí, bueno, Dios trabaja en muchas maneras. Uh-huh. Yo he podido ser testigo de un hermano que no sabía leer, Uh-huh. ¿no? Y el hermano, yo, para los años 86, 87, el hermano era un ganador de almas y aprendió a leer a través de la Biblia. Entonces, teológicamente el hermano es impresionante la capacidad que Dios le había dado. Entonces, el discernimiento viene del Señor, ¿verdad? Pueden haber guías, ¿verdad?, de cómo estudiar la palabra de Dios, de cómo preparar una predicación y cosas así. Pero todos tenemos la capacidad de ser ganadores de almas, de prepararnos para... Y el hermano lo era. Vendía haraganas en la calle y él era... Teológicamente el hermano era de admirar. No sabía, ahí aprendió a leer. Sí, pero Con la palabra de Dios. ellos también lo que, digamos, bueno, que yo creo en dos cosas, que el líder nace, pero también se puede hacer, ¿no? El líder se puede nacer con eso, con esas características, pero también en el camino también Dios te va preparando. Por ejemplo, yo era ganador de almas antes. Yo me iba a meter a las montañas. Yo me iba a meter a las montañas a sacar gente de ahí. Usted no sabe, por ejemplo, aquí al final de la Prince William había una montaña ahí, ahí por donde está un 7-Eleven, donde termina la Prince William, aquí por la ruta 1. Ahí por adentro había una montaña. Y nosotros íbamos a dejar comida y los íbamos a meter. Nosotros sacábamos gente de ahí, te iba a ver aquel montón de gente, o sea, tenía esa pasión, pues, digamos, por las almas, y los íbamos los domingos a las calles, Coolmore, hasta Washington DC, íbamos, allá por la ruta 1, también otras montañas donde estaban Honley y todo eso. Incluso les llevábamos café, chocolate, pan, y les predicábamos la palabra. Entonces, sí, digamos, existía ese deseo, esa pasión, ¿no? Pero, digamos, cuando ya ganaba almas cuando yo le estaba diciendo yo que ya después ya que ganaba almas, y yo me fui ya, digamos, viendo cosas que de verdad, a través de que iba leyendo la Biblia, o tal vez me empecé a dar muchas cuentas de muchas cosas, ¿no? Digamos, ya cuando entró el G12, que le llaman G12, incluso cuando llegaron esos libros que decía G12, ya empezó a despertar en mí un deseo que era el G12, ¿verdad? De dónde viene, y viene de Colombia, el predicador. Incluso entonces ya empecé a indagar yo de muchas cosas a través de los predicadores que venían, de los falsos milagros que venían surgiendo en las campañas que se hacían. Entonces todo eso empezó a crear en mí, digamos, algo que no estaba bien, ¿no? Me empezaba a doler mi corazón, como digamos, se aprovechaban de la fe de las personas, porque eso es lo que hacen. Se aprovechan de la fe de las personas para un bien de ellos, y ese es un punto muy importante, porque fíjese que, por ejemplo, estas iglesias realmente van a evangelizar. Van. Yo, por ejemplo, yo siempre he pensado, a veces uno dice, pero estos predicadores en la ¿cómo se llama?, en la televisión, charlatanes, lo que sea. Yo soy de los que piensan de que alguien está en la televisión o oye una radio y alguien lee Juan 3:16 y el poder de Dios le toca. Porque imagínense los que cuando el movimiento protestante empezó allá en los no sé cuánto fue, con Martín Lutero. Él era un ¿cómo se llama?, sacerdote prácticamente. Y ahí leyó Romanos, el justo vivirá por fe. Nace el justo por la fe vivirá, y si retrocede, eso lo cambió. Pero eso sí, no recomiendo que no los vea, claro está. El asunto es cuando usted va a predicar, hermanos, y llega alguien y se lo lleva a esa iglesia, por ejemplo. Nosotros tuvimos una iglesia en la cual, como dice el hermano, gracias a Dios, uno tiene como ese deseo de conocer, ¿verdad? Y nosotros nos dimos cuenta de que
la doctrina no era lo que nos habían enseñado a nosotros, ¿verdad? Pero uno tiene ese miedo de salirse de la iglesia porque piensa que Dios lo va a castigar. Entonces, ¿y cómo nos salimos, verdad? Dios nos va a castigar si nos pasa algo. Pasamos orando un año hasta que le dijimos a los pastores, mire, no es nada en contra de ustedes, simplemente la doctrina no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y así fue como conocimos, gracias a Dios, Heritage de hace casi más de 15 años, ¿verdad? Cuando venimos aquí, yo nunca había estado en una iglesia bautista, ¿verdad? Pero la predicación de la palabra ese mismo día no me hizo dudar que aquí era. El mismo domingo, el siguiente domingo, me dijo mi esposa, ¿dónde vamos a ir a conocer ahora? Y digo, no, yo voy de regreso. Yo voy de regreso. Entonces, algo que debemos de orar nosotros es porque, así como el hermano fue y predicó, y esa era su iglesia, él lo llevó ahí. Ahí puede haber gente que ha conocido al Señor, hermanos, pero que lastimosamente está en ese círculo, engañado, ¿verdad? Y no todos tienen el mismo deseo de poder leer la Escritura. Y puede ser de que ahí se casó, ahí tuvo sus hijos, y es lo único que han oído. Entonces, nosotros somos llamados también, porque usted no sabe, ¿verdad?, a poder llevar la luz y la verdad, poder sembrar también ahí la palabra, estudiarla, para poder convertir a otros, ¿verdad?, de ese lugar donde están. Porque, como le digo yo a mi esposa, cuando estábamos en esa iglesia, si yo hubiera nacido aquí, y mis hijos hubieran salido ahí, eso hubiera sido la verdad para mí. Porque no conocí otra cosa. Yo les digo si yo hubiera sido católico, yo fuera fiel católico tocando la guitarra allá, porque no conociera otra cosa. Gracias a Dios que estoy en la verdad, y aquí estoy. Pero imagínense cuánta gente, cuántos hijos de Dios no habrán ahí. Porque el evangelio, como dice el hermano, yo conocí una hermana en El Salvador también, vivía en la playa en La Unión. Cuando se convirtió, hermanos, ella podía leer la Biblia y nunca había leído. Yo no lo creía, hermano. Yo estaba jovencito, 10, 12 años. Yo no lo podía creer. Y cuando íbamos a la playa, ahí estaba la hermana, y ella solo la Biblia podía leer y nunca había leído. Y todo el mundo decía, ¿cómo puedes leer? Y era bonito oírla leer. Hay cosas que yo no lo entiendo como el poder de Dios. Amén. Pero cuando le digo yo, por ejemplo, si alguien empieza para mí, en 6 meses estar ahí y llegar a dar una clase, y de lo mismo, pero gracias al Señor que el Espíritu Santo le llamó al hermano, porque a través de la lectura, y hay un versículo, vamos a Oseas capítulo 6. Oseas está en la Biblia. Hermano, ¿sí, hermano? Antes que lo leo, para que vaya pensando el hermano, ¿cuándo fue, hermano, que usted dijo, ok, hasta acá? Piensa. Sí, vamos a llegar ahí. ¿Y cómo llegó acá? Ajá, ¿y cómo llegó acá? En carro. Este versículo en inglés no, Oseas capítulo 6, Oseas está en la Biblia. Si no lo encuentra, váyase al índice y ahí lo encuentra. O sea que no lo encontré, dijo el hermano. Capítulo 6, versículo 3. Este es el versículo, hermanos, que a mí Dios me habló cuando yo me convertí. Lo he leído en inglés y yo no sé si es que no entiendo el inglés. No me gusta mucho como está, pero aquí a mí me encanta esta parte. Dice, ¿lo tenemos todos? O sea, 6:3. Dice, y conoceremos. Y dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Eso Dios lo marcó a mí. Porque dice, y conoceremos, dice, y proseguiremos. No me puedo quedar yo, hermano, con el nivel de conocimiento que yo ya tengo y decir, no, ya llegué. El Hijo de Dios, hermano, dice, y conoceremos, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como yo temprana y temprana la tierra. Esa primera parte, hermano, a mí me tocó tanto, jovencito como le digo. Yo dije, yo quiero, y por eso me identifiqué con el hermano, porque él decía, no, yo quería, yo seguí leyendo, hasta el grado que el hermano fue a ver si se inscribía en un instituto bíblico, pero los mismos de la iglesia no le dieron chance, porque sabía que iban a conocer la verdad, ¿me entiende? Imagínense, ya se convierte casi como una secta, solo nosotros aquí y ellos. Pero gracias al Señor, que el Señor le dio el Espíritu Santo ese deseo de poder, ¿verdad?, conocer, y ahora está aquí con nosotros, gracias al Señor, amén, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo fue, hermano? Cuéntame, usted contó de un amigo o algo así que dio todo el... Ahí fue donde el hermano dijo que ya no. Yo me voy a parar aquí, para Canadá.
Sí, ok. Cuando de verdad que yo era buscador de las almas, ¿no? Y empecé a trabajar en las células que le llaman los hogares. Yo era el líder y yo iba ganando almas, parejas, yo me las ganaba. Incluso todavía hay mucha gente en el evangelio. Entonces, pero como ellos te recomiendan que tú tienes que llevarlos a un retiro. No sé si ustedes saben del retiro, ¿no? Que la gente va por un fin de semana aparte y a orar, a estudiar la Biblia. Entonces tenés que llevarlos a los nuevos miembros a los retiros. Y allí también toda la palabra que va siempre adulterada, ¿no? Con el propósito de que tú creas que, digamos que, por ejemplo, ellos están la semilla, la siembra, la cosecha, las primicias, y no sé, me he olvidado, pero hay muchos más. Entonces te inculcan todas esas cosas, ¿no? De la siembra y la cosecha, que tú tienes que sembrar para Dios, pero dinero, ¿no? Todo va basado en dinero. Y nosotros, pues también los hispanos somos un poco vulnerables. La gente de Centroamérica, de Honduras, El Salvador, ¿por qué? Porque la fe es real. Hay que hablar lo que es, la fe es real, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo que ellos hacen es aprovecharse de la fe de las personas y toda la palabra la acomodan, digamos, para que tú puedas sembrar, digamos, pactar con Dios, dicen ellos, hacer un pacto con Dios. Que tú vas a pactar $6,000, pero Dios te va a multiplicar ese pacto, te va a multiplicar, que te va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar sobre ti bendiciones. Entonces toda la palabra la acomodan ellos para ese beneficio. Entonces cuando yo llevaba a las personas allá, cuando yo le preguntaba el testimonio de él, que el pastor incluso dijo esta palabra, vamos a hacer un asalto en el espíritu, dijo así, que tenemos que ser agresivos para dar, dijo él. Entonces mi amigo, la pareja que yo me veía, se llama Stanley, él, un muchacho de El Salvador, él andaba su renta del apartamento. Entonces el pastor dijo, vamos a través de una palabra de cuando Jacob se fue, ¿verdad? Se fue sin nada y yo le prometió a Dios que ir para allá. Entonces él dijo que teníamos que ser agresivos. El pastor así, ante la presencia de Dios, dijo, vamos a dar todo lo que tengamos, hay que ser agresivos. Y se sacó la cartera así, de veras. Sacó la cartera así, la tiró allí. Vamos a dar todo lo que demos. Vamos a probar a Dios que Dios va a bendecir. Y mi amigo, como estaba tierno en la fe, y su fe, bueno, como le digo, la fe de las personas es, incluso en ese momento, ¿verdad? Llega también la euforia digamos. Y acuérdate que está en grupo. En grupo, de que es lo otro, y tiró así. Él se fue con toda la letra de su apartamento, la renta de su apartamento que andaba. Después yo no me daba cuenta, hasta que el día lunes él me dice, andaba quitando prestado porque necesitaba. Entonces allí fue donde a mí me empezó a doler mi corazón. Y digo yo, aquí hay algo que no está bien, digamos. ¿Cómo es posible de que un hijo, de que la verdad que Dios no necesita mi dinero? Si tú lo ves del punto de vista que Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado, agradecido a Dios, ¿verdad? Ahora, eso vendrá por añadidura, pero lo más importante es nuestra vida espiritual. Entonces empecé yo a empezar a ver cosas. Cuando venían los predicadores con los falsos milagros, eso también, ya empezaba a ver cosas que esto y lo otro. Después empezaron a decir de que las joyas que mire, traiga todo lo que no tiene usted, esos relojes, esas joyas, esas cadenas y todo eso, y ponen a alguien que dé un testimonio primero y después la gente va. Y traía a la gente sus cadenas, sus relojes y todo eso, y los tiraba allí, los tiraba allí. Entonces ya empezaron a hacer todo eso cada fin de semana, y ponían siempre la palabra de primero, y empezaron. Solo de joyas, yo me daba cuenta porque yo me llevaba con alguien y dije que habían hecho $22,000
de puras joyas, en ofrendas o pactos que hermano. Las vendían, hermano. ¿Ah? Las vendían ellos. Sí, claro, las vendían. E incluso usted podía llevar un carro, si usted no lo ocupaba, aquí están las escrituras, ellos lo vendían, pues. Y en ese época de dinero taxes, ¿verdad? Que también... No, en la época de taxi ahorita, Es la primicia. esas son las primicias del año, ¿no? La que dice la Biblia, de las primicias de cada año que te tienes que... ¿Dónde Pero está tu cheque? la ¿Dónde pregunta está es ese dinero, ¿dónde va? para ellos. Para ella. Sí, para mí. Entonces es un buen business. Sí, entonces... No, pues ella- es que por eso lo digo, el evangelio, este hermoso evangelio, porque es hermoso el evangelio, ¿no? Existe esa mancha. Por ejemplo, usted vio ahorita en la pandemia, allá en Honduras se levantó un pastor que le decían el pastor Tigo, Sí. que le decía que oiga bien lo que decía él, que si tú querías, digamos, ahuyentar esa plaga del coronavirus de la vida de las personas, solo la única manera es dando dinero, y te dice, es verdad, todas esas cosas, y la gente, digamos, la gente cree. ¿Y cuánto Y tú- tiempo y le tú tomó puedes usted? decir, pero ¿ah? ¿Cuánto tiempo le tomó a usted para analizar eso que lo que 2 estaba- años. 2 años. Desde que empezó su corazón a No, yo estuve 2 años ahí. Oh. Estuve 2 años. Pero imagínense eso, gracias hermano, disculpe por el tiempo que vamos ahí, pero una de las cosas en el grupo, hermanos, por ejemplo, algo que tienen ellos, estos predicadores, hay pastoras, por ejemplo, ¿verdad? Que están en este movimiento, desde ahí ya uno dice, bueno, pero imagínense, empiezan en el grupo grande, empiezan a decir, Dios me está hablando ahorita, hay alguien aquí, hay una esposa que está orando por su esposo. Hermano, en un grupo de 1000, hermanos, van a ver cuántas esposas no están dando por su esposo. Pero en ese momento hay algo que alguien está pasando un examen ahorita. Alguien está haciendo esto aquí. Y mira, hoy tiene que dar. Le cuento, pues mi esposa se fue, llegó con $50 que había prestado porque ni los tenía. Pero el grupo, la presión del grupo hace eso, hermano. Y el individuo ve la prosperidad del líder. Porque el líder, los que hablan inglés, cuando lo ven dicen, ¿cómo Dios me va a permitir que yo vaya y viaje en clases económicas? Yo tengo que tener un avión. Y la gente lo ve y está cegada. Está cegada, ¿por qué? Porque como le decía, hay un sentimiento de culpa y de codicia, porque yo tengo la culpa de que si no me pasa lo que yo estoy diciendo, el pastor me lo está diciendo, es quizás porque yo no di mucho, no declaré mucho, tengo que dar más, y la codicia es porque es como un juego del azar. Yo estoy dando porque más de algún día voy a recibir, entonces siguen dando y eso. Entonces, hermanos, que tengamos una compasión grande como Cristo tuvo una compasión con nosotros, de poder y saber, si alguien está en esos lugares ahí, de predicar el evangelio, hermanos, y decirle, miren, ¿verdad? Porque ese evangelio de la prosperidad, como le digo, hermano, está creando tanto problema porque el ser humano lo ve de afuera, el no creyente lo ve y dice, esos son ladrones. ¿Y qué dicen? Todas las iglesias son ladrones. Hermano, vamos a terminar aquí porque ya nos vamos a tener. Que Dios me los bendiga, nos vemos el próximo el próximo domingo y ya seguimos con un tema nuevo. Bendiciones.